Soy de Rosario Oriental. Soy de Rosario Oriental, pago de Benito Erosa, el que en épocas gloriosas clavó el mojón inicial. Traigo el canto natural de cañadas juguetonas y prendida mis bordonas, la imagen firme y serena del indio Pascual de Llena, vigilante en una loma. La historia de lo que nos enseñaron a nosotros en las escuelas, que existió Pascual de Llena. Hay un arroyo acá que costea todo Rosario y al homenaje a él lleva también el nombre de Pascual del Coyo, porque Pascual de Llena es de origen de Coyo. Hay otras canciones que lo identifica el indio Pascual de Llena, pero los investigadores que siguieron su historia dicen que no eran indios, ellos eran una raza, Coyo. Nacían algunos con algo muy especial, eran curanderos, eran doctores, en general al ser curanderos en aquellos tiempos se manejaban con los yuyos y andan en el mundo para juntar, vamos a decir, experiencia y bueno, y eran especiales y ellos venían y eran caminantes, vinieron caminando de allá supuestamente y bueno, y esa persona se instaló acá cuando acá estaban instalados ¿cómo se llama? Los charrúas, los minuanes, y bueno, y recién entonces estaban llegando los españoles. Los españoles estaban instalados en Montevideo, que estamos a 120 kilómetros de acá de Rosario, y estaban los portugueses en Colonia, estamos a 54 kilómetros de Colonia, se dedicaron a cazar ganado. El ganado que estaban, pues, acá era todo natural y había mucha vaca y eso, y bueno, empezaron a hacer daño y empezaron a tener el problema con los que estaban instalados acá, que eran los charrúas y los minuanes, que eran los verdaderos hijos de nuestra tierra. Pascual de Llena pidió permiso para instalarse acá a los dueños de la tierra, a los charrúas y a los minuanes, para ir y hizo su lugarcito. Entonces fue muy respetable porque curaba a los niños, curaba a los heridos de guerra y era un doctor. Y bueno, tanto los españoles que ya se querían adueñar todo, tenían conflicto con los charrúas, con los dueños de casa, y se armaban guerras, batallas, tanto los portugueses como los españoles. Y entonces trataron de negociar con Pascual de Llena, tanto los españoles como los portugueses, porque también curaba tanto los soldados portugueses o los españoles, los curaba, era un tipo neutral, prácticamente neutral, era un sanador. Pero cuando estaban a punto de atacar, por ejemplo, los minuanes y los charrúas estaban a punto de atacar Montevideo porque los españoles eran de otro lugar a arriar con todo, robarse la riqueza, robarse las tierras, robarse todo, los españoles. Y estaban haciendo cruzadas los minuanes porque Brasil, Argentina, eran todas comunidades, se unieron para atacar Montevideo. Estaba pronto más de 30 jefes de distintas comunidades para atacar Montevideo y bueno, se entera Zavala que iban a ser arrasados y eso, y negocian con Pascual de Llena y primero habla con los jefes de Pascual de Llena, como era muy respetado Pascual de Llena, aceptan, porque eran gente de mucha palabra, dice los indígenas. Y gracias a ese favor, Pascual de Llena, los gobernadores Pascual de Llena, después que pasan un par de años, le donan ganado, terreno, le regalan ganado, terreno, caballo, y se va a Santa Lucía, ahí cerca de Santa Lucía, para el lado de Montevideo, que cerca de Montevideo, ahí se instala con los años Pascual de Llena y supuestamente dice que tenía una familia ahí, cría una familia. Yo voy a tener también el honor de regalarle un libro de
de lo que les cuento, para que tengan en cuenta, y porque también ahí está la bandera, la huipala. Todo esto hay una bandera que es la huipala, que a nosotros acá en el barrio la usamos con mucho honor. Descubrimos que existe y bueno, gracias a esa bandera hemos aprendido a crecer como ser humano y es muy antigua. Acá no se conocía y cada color representa muchísimo. Vamos a decir, esas personas muy antiguas nos enseñaban de que esa bandera representa unión de la diversidad, no interesa de quiénes sean ni quiénes somos. Tenemos que estar unidos, más diferente de dónde venimos, y lo que aprendí en el camino también, de que si ustedes vienen de otro lado y yo estoy de este lado, hay un puente para comunicarnos. Y más allá que seamos diferentes, si no nos comunicamos no nos conocemos. Por favor, todo bueno, lo que sea. Valero, porque yo a veces, mira, estoy seguro que yo regalo un libro o a eso, yo lo primero que pido es que lo lean, pero yo en el caso tuyo no va a ser necesario. Gracias. Ya no es una leyenda, es una historia. Ahí es una historia. No sé cómo se dio la reunión, pero hay una particularidad que tenemos, a lo que creemos que estamos viendo, que tenemos una descendiente de Pascual Echena. Elena Echena. Gracias por la locura de mí. Bueno, yo lo único que tengo para decirles es agradecimiento, un enorme reconocimiento, y lo único que puedo hablar de mí es que estoy inmensamente emocionada desde esta mañana que llegamos al pueblo y salimos a buscar la plaza. Bueno, no, son solo palabras de agradecimiento y después, bueno, soy una más de ustedes aunque esté lejos. Y ustedes son parte mía también, ya de mi historia. Gracias. Bueno, bienvenido. Y este territorio en un principio es totalmente, vamos a decir, desinteresado de los españoles, porque acá ellos no le ven ninguna riqueza. Hasta que en el año 1611 Hernandarias introduce la ganadería. Se da cuenta de que acá hay unas praderas excepcionales para la cría del ganado. El ganado se empieza a multiplicar, el caballo, la vaca se empieza a multiplicar. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco, lo primero que hacen los españoles es fundar Buenos Aires, ¿verdad? Y acá seguía sin haber, acá venían nada más que a matar ganado, llevarse el cuero, lo que llamaban las famosas vaquerías. Estamos hablando del año 1600, 1700 hasta aquí. ¿Qué pasa? Los portugueses que ya estaban instalados en lo que hoy es Brasil, ven este lugar, la entrada acá, lo que es el Plata, el estuario platense, lo ven que es la desembocadura del Paraná y el Paraguay, que por estos dos ríos ellos llegaban al corazón de América. Que Colonia del Sacramento, esta pequeña península, sería como el Gibraltar de Europa, donde está, ellos vigilaban la entrada y la salida de los dos principales ríos que llegaban al corazón de América. Entonces, ¿qué hacen los portugueses? Fundan en 1680 la nueva colonia del Santísimo Sacramento. Se instalan los portugueses cuando estaban los españoles en Buenos Aires. Entonces el gobernador que estaba en Buenos Aires, que era Bruno Mauricio de Zavala, le pasan el dato que los portugueses acá estaban ya empezando a colonizar esta tierra. Entonces ellos
¿qué hacen? Vienen primero a tratar de sacar los portugueses de este lugar que era de ellos, porque según el Tratado de Tordesillas, este territorio le pertenecía a España. Ellos ya habían marcado la línea. Entonces, la colonia del Sacramento, que es nuestra actual capital del departamento, fue fuente de litigio entre portugueses y españoles por años. Entre 1724 y 1726, Bruno Mauricio de Zavala decide traer familias canarias y fundar Montevideo. Ahora, yo me empiezo a preguntar por qué Pascual de Chena viene acá posteriormente a la fundación de Colonia y Montevideo. Y encuentro la respuesta en toda la investigación que hago. ¿Qué pasa? Esta era la zona de tránsito, del contrabando de esta zona, entre portugueses y españoles. La zona por tierra donde aquí era un permanente enfrentamiento. Estaban por un lado, por supuesto, los dueños del territorio, y en eso se basa la recreación histórica, porque aparece con la fundación de Colonia, la fundación de Montevideo, los que van desplazándose, los minuanes, los van desplazando del territorio, ellos se sienten, pero de alguna manera también hacen sus ataques a Colonia, también a la recién fundada Montevideo, porque ellos se sienten dueños del territorio. Bueno, son dueños del Son territorio. dueños del territorio, por supuesto, que nosotros eran los invasores. Entonces, ¿qué pasa? Los españoles primeramente, entonces aparece sorpresivamente acá Pascual de Chena y se instala a orillas del arroyo que después llevaría su nombre. ¿Cómo logra la comunicación con todos? Porque él era un médico, él sabía curar y había que curar las heridas de tanto enfrentamiento. Entonces él se lleva bien con los españoles, se lleva bien con los portugueses y se lleva bien con los dueños del territorio. Entonces acá aparece en Montevideo, porque dentro de las familias fundadoras que vienen de las Islas Canarias, aparece un abuelo del que va a ser nuestro prócer, José Gervasio Artigas. Y él, que en ese momento era nada más que un capitán de blandengue, él no tenía un rango muy alto. Sin embargo, Bruno Mauricio Zavala lo designa para que venga a pacificar esta zona, que venga a tratar de llegar a un acuerdo, porque no podía seguir este enfrentamiento permanente en esta zona. Y viene Martín Artigas y no logra nada, lo echan. En la recreación también aparecen todas esas instancias de que busca la negociación. Entonces a él le dicen que acá hay un Colla, que sí él es capaz de hablar con todos y comunicarse con todos. En su lenguaje, él se comunica con todos. Entonces, Artigas viene a hablar con Pascual de Chena. Y Pascual de Chena hace esa gestión que en la historia nacional no está realmente dignificada hasta que yo lo descubro, que él es el que logra no solo entablar el diálogo entre todos los minuanes que estaban acá y también ya los charrúas que estaban apareciendo y todos los que estaban, entablar el diálogo, sino que en una marcha que van, que está escrita ya, después yo lo encuentro en la documentación, en una marcha desde aquí a hasta el Cabildo de Montevideo, van los caciques a firmar la paz con Bruno Mauricio de Zavala. Y el que logra la pacificación es él, es Pascual de Chena. Por eso el gobierno español, en reconocimiento, le regala lo que se llama una suerte de estancia, que estaba regalándolo la tierra nuestra, pero lo hace a orillas del río Santa Lucía, en el que actualmente está el departamento de San José. Y él se traslada con su familia ahí. Y muere al muy poco tiempo. Pareciera como que él vino con esta misión. A mí se me eriza la piel porque a mí fue impresionante, porque yo siempre digo que Pascual de Chena no vino acá, él vino guiado, él vino acá a este lugar por algo.
Señor Presidente de la Junta Local, don Néstor Díaz, presente. La Comisión de Vecino Barrio de la Plaza Pascual de Chena se presenta ante esa corporación que usted preside para hacerle saber que queremos hacerle un monumento al Colla Pascual de Chena en nuestra ciudad. Pasamos a informar a usted el por qué y el para qué de esta iniciativa. El por qué debemos y tenemos la necesidad imperiosa de homenajear a nuestro primer poblador estable de la región y que la ciudadanía toda conozca la gran importancia que tuvo para el origen de nuestra ciudad, pues unió a nuestros ancestros que en realidad eran eternos peregrinos en sus dominios, pero no dejaban que nadie se estableciera en su hábitat. Con ello concurre al Cabildo de Montevideo, previo llamado, con 2 caciques y 30 indios, de los cabildantes montevideanos. Se llegó a un acuerdo para pacificar esta región, ya llamada la región del Colla. Corría el año 1732 cuando esto sucedía. Ajustaron la paz en presencia de 3 regidores venidos de Buenos Aires y ante los cabildantes de Montevideo. Luego de esta misión, llamémosla misión de paz, se va de la región y se establece en una estancia próxima al río Santa Lucía. Fallece en noviembre de 1736, con su misión cumplida. Con lo antedicho, creemos justificar el por qué queremos hacerle un monumento, muy merecido por cierto, y que sea en nuestra ciudad, próximo al arroyo Colla y frente a la plaza que lleva su nombre. El para qué. Para así confirmar nuestra identidad y que la población conozca la gran importancia que tuvo para que esta región se poblara y reconocernos como colleros. Es lo menos que podemos hacer como personas agradecidas y bien nacidas, darle a esto el relieve que merece en el contexto del nacimiento de ciudades vecinas un siglo después. Ahí está. Entonces, yo quiero que se conozca la verdadera historia de nuestra fundación, porque dicen de origen español. No, señor, Rosario no es de origen español. Rosario se fundó durante el dominio español. Durante el dominio español, que es muy distinto. Sí, Montevideo fue fundada por los españoles, porque Mundo Mauricio Zavala vino a fundar Montevideo con 33 familias canarias. Pero acá no, acá fue un asentamiento alrededor del Colla Pascual de Chena. Entonces después en asamblea de vecinos, se mandata al que fue y que hizo todos los trámites, Benito Erosa, que dicen el fundador de Rosario. No, mentira, no es el fundador de Rosario, fue el que hizo los trámites frente a las autoridades. Esto fue lo que yo pedí a la Junta. Esta es la carta que nos autorizaron. Gracias. ¿Le sirvieron? Gracias. ¿Le sirve de algo? De muchísimo. Yo me gusta que se sepa la realidad. Bueno, en el 99 se hizo una jornada de paz. Les traje también. Mira. Ay, gracias. Es cierto, decía mamá, que nosotros veníamos de los incas, historias que le contaba el abuelo. Mi hermana era mucho mayor que yo. Yo soy la menor ya hija de viejo. Mi papá tenía 60 años 58 años cuando yo nací. Y dice, bueno, el tema, ¿cómo es la historia? Haceme el árbol genealógico. Y le digo, mirá, el árbol genealógico de los Chena, salvo las historias infantiles, lo único que me contaba mi papá, que habían venido desde el Alto Perú, un Colla, y que se había venido a buscar tierras para instalar su tribu, que venía siendo perseguida por los españoles y que estaban siendo aniquilados en Perú. Entonces, que encaró y buscó y encontró tierra fértil donde había ganado, donde había río, y se volvió a buscar la familia, a buscar la tribu, y se volvió con la tribu. Esa es la historia que me contaba. ¿Se volvió con la tribu para dónde? Acá, al Uruguay. Se volvió, no sé cuántos podían haber sido de la tribu, pero que se volvió, fue y volvió, y se instalaron los chenas, sí, se volvió, y se instalaron los chenas
como tribu acá. Porque acá Sí, eso es lo que dice Gonzalo, que Había- hubo comunidades. Ahí Yo está. estoy de muy acuerdo bien. también con Gonzalo. vos estás de acuerdo con Sí, esa sí, teoría. Gonzalo es uno de los mejores ensayistas del Uruguay que habla sobre la raíz charrúa, y él tiene un libro que se llama Soledad Cruz. Claro, Ahí habla, ¿viste? ¿Lo ahí leíste? habla de eso. Es el Claro. libro que le habla de los chenas, ¿viste? Sí, ahí Sí, está, sí, ahí sí, está. sí, pero además... ¿Viste? Además a mí sí, Sí, porque sí, yo sí. me sentí de la banda No, oriental. yo cuando empecé... Ese yo libro cuando- te hace sentir de la banda oriental. Ah, sí, por favor. Cuando plantea lo del séptimo hijo varón, el Lucio, sí, Chena. el Lucio. Sí, ahí está. Ay, el En Lucio Novizón, Chena. viste, que se casa con la Pero negra, además, es una afrocharrúa. Claro, es una afrocharrúa. Seguro, seguro. Entonces, como anarco que era, yo era chiquita y tenía en el escritorio un montón de boleadoras de piedra Ay, sí. con cuero. Tenía facones, toda una colección de facones. Y tenía un facón que quería mucho porque decía que ese facón tenía como 100 años. Voy a armar armé un tabaco, te lo voy a dar. Pero yo voy a armar un tabaco sagrado para recibirlo. El tabaco fue es una de las plantas más antiguas de Alaska, Tierra del Fuego. Es una medicina. Es una toxina porque el hombre blanco lo transformó en un vicio, ¿viste? Pero con esto se reza, con esto se sopla, con esto se habla para espíritu. Gracias, Divino Espíritu. Gracias, creación, dualidad creadora. Yo fui a La Paz, Bolivia, con Marcelo Saiduni. En ese momento era el ministro de Relaciones Exteriores y Cultos del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿viste? Plurinacional. Un sabio, un amauta. Me dice, chiqui, es así. Don Pascual de Chena, las huacas de Pascual de Chena están en Iquique, dice. Tenés que ir ahí, y ahí está el nombre de la intendencia, creo que tiene que haber algo con los Chena. Te digo, Iquique. Dice, las huacas quiere decir, no sé, los antepasados. No sé, ese es el dato que te quería compartir. Es decir, Rosario, esta zona fue como la capital del Uruguay. Acá Se llama quería- departamento de Rosario, pero era Rosario del Colla. Ese arroyo, ahora se Era llama San Antonio. Colla. Se llama Colla, pero antes se llamaba San Antonio, ¿viste? Ese arroyo es donde venía Don Pascual de Chena, acá venían las carretas. Esto era como una rodoviaria, a mí me sale en No, está bien, una lo terminal, entiendo. una terminal, ¿viste? Sí. Y acá entró la Porque- civilización, entró primero por acá. Porque no ves que ahí está el Paso Molino y entraban todas. Y Rosario se construyó cuando los portugueses tenían colonia, y entonces venían de Montevideo a construir acá sin permiso de los minuanes. Ay, qué Acá lástima que no había le traje. una toldería de una marca de hacer, ¿viste? En Colla. 8 caciques, quiere decir que había 8 ayú. Lo que yo Vamos, estaba- ocho vamos a ayú. hablarlo en sí, ahí Sí, va, sí, 8 sí, ayú. sí, sí. Y fueron los 8 caciques minuanos con 25, con escuadrones de 25 que eran con los ejércitos, ¿viste? Y don Pascual fue caminando hasta allá, según dicen, a hacer un acuerdo con el abuelo de Artigas para que los minuanos se pusieran de acuerdo. Vamos a corrernos, porque ellos no querían pelear. Pero si vos yo voy a tu casa y todos los días quiero construir y ellos le rompían las casas de noche. Como Y sí, diciendo, se merecían "Teme". que los avanzaran. Pero no los atacaran. ¿ves? Porque Y- nuestros indígenas eran eternos peregrinos en su dominio. Las estaban Y- buscando. y don Pascual de Chena hizo un acuerdo de paz entre los charrúas, los españoles, y bueno, y él fue el del intermediario. Este lugar fue el único lugar donde la batalla del Colla se ganó sin armas, Sin armas. sin sangre. Los milicos se entregaron así, Así el pueblo entregaron rajó todo. cuando venían 400 orientales de allá de Soriano. La primera batalla de los Se hizo orientales una entrega sin armas. fue Sí, ganada sí. acá, sin armas. Y eso se Por lo eso debe a está don la Pascual toma de del Chena para Colla. mí. Se tomó, no se Porque batalló. Se tomó. se ganó sin sangre, ¿viste? Y él hizo un acuerdo sin sangre. Eso queda en la memoria de la tierra para mí. Así creo yo.
nuestro Coya, porque en la embajada boliviana, cuando yo hablé por teléfono, y yo dije, nuestro Coya, dice, ¿cómo nuestro? Es nuestro, señora, no, es nuestro. Es de todos. Porque él se afincó acá y no se movió de acá. Sí, es de acá. Seguro. Es de acá. Porque había venido Francisco Medina con patente de corso de la corona española, con patente de corso, y le falló para la casa de ballena. Y le falló la casa de ballena en los mares del sur. Entonces se afincó, vio que pasó por acá y había gran cantidad de ganado, dijo, voy a hacerlo exactamente lo mismo que iba a hacer con las ballenas, con el ganado vacuno. Y fue lo que hizo. Don Francisco Medina era un pistola, tenía patente de corso. Entonces, era que tenía que negociar con la corona española, que le había dado. Pero él hacía negocio con los ingleses, hacía negocio con el que sea. Y se entera la corona española. ¿Y qué pasó? Lo mandaron a buscar. Llegó a faenar 1000 cabezas por día, así que te podés imaginar, en aquella época, sin maquinaria y sin nada, qué personal tenía en un lado o en el otro, para hacer corambre. Ahora, yo siempre pienso que ahí, a donde había que hicieron ahora un garaje, ahí estuvo el saladero de Medina, o del otro lado del arroyo, Coya, sí. El saladero de Medina, porque yo toco así la piedra y está salada. No, sí. Y acá, para aprovechar una cosa, acá estuvieron los portugueses, acá estuvieron los jesuitas, ¿viste? Acá no hay bueno, yo te la historia carrota, es decir, a ver. Yo te mostré el escudo de la escuela portuguesa. Sí, bueno. Y don Pascual no vino solo. ¿Y claro que no vino solo? ¿Cómo es este? No, Teresa Cabral no vino, ya había muerto en 1716. Pero murió, ella llegó a Colonia, parece, ¿viste? No, murió en Juan de la Frontera. Por eso, ¿viste? Está cerrando con lo que vos decís que viene de Santa Fe. ¿Entendés? ¿Viste? Está. Para armar un poco de 1716. Después se fueron a Santa Fe. De 1716. De acá se han ido a Santa Fe. A Santa Fe, si mi papá nació en Santa Fe. ¿En qué año? En 1887. Bueno, pero en esos chenas tienen que haberse ido. No, ya estaba. En 1830 Santa Fe. Pero además Santa Fe no era... En 1716 muere Teresa Cabral. ¿En qué año? En 1716 seguro. Muere Teresa Cabral, que vivía con Chena, pero Chena quedó viudo ahí. Y él después se vino ahí está. Sí. Entonces yo siempre digo que Pascual de Chena tuvo hijos a Troja, como lo tuvo Artigas por todos lados. Yo llevé a los chicos de acá, los llevé a una viñeta de Artigas, a la calle, a Graciada. Porque Artigas, con la señora nunca tuvo, porque era una prima hermana. Se casó porque era tabú que quedara solterona. Arnal. Sí. Lo que pasa es que la sexualidad de los sabios no se sabe, ¿viste? No era mujerengo Artigas ni don Pascual de Chena, ¿viste? Hay otro concepto, yo sé cómo es. Por eso Soledad Cruz hay que hacer un el tema de la Soledad Cruz. Escuchame, mirá de dónde venimos, la primera lancera de Artigas. Y esa leyenda es increíble. Sí. Esa leyenda yo me la recuerdo y me pone el pie de gallina. Sí. Y don Pascual vino en 1680 acá. 85 se formó Colonia. Escúchame, vino en el siglo XVII. Ya para 1726 había fuerte ascendencia sobre los nativos del lugar y los españoles y un relacionamiento. Por eso te digo, pero él vino antes. Eso es lo que te quiero decir. Antes de 1680. Antes que se fundara Colonia. Eso es lo que te digo. Entonces, los portugueses vinieron acá. Los portugueses venían acá, así que estaban disputándose entre los portugueses y los españoles los territorios. Le importaban un traste quienes vivían. Vamos a decir la cosa. Mía de cómo habrá hecho Pascual Chena para venir desde el Perú hasta acá, cómo se pudo orientar. En la piedra encontrada es un mapa sobre cómo eran las corrientes de agua en aquel momento de los nativos. O sea, ese mapa significaba en qué dirección corría el curso de agua donde ellos estaban lo más cerca de ese curso, ¿no? En la dirección que corría. Y con eso iban como marcando caminos. Sí, bueno, se dice que mirando una vista aérea
se nota claramente las corrientes, o sea, de por dónde venían las corrientes migratorias nativas, vamos a decir, sobre el litoral. Pero hay un tipo de pasto que yo no sé ahora, no sé el nombre, no me acuerdo el nombre, que es típico y se nota claramente como un camino. Eso hay alguien que puede decirlo con más certeza. Yo en este momento no sé ni el nombre. No importa, claro. Pero vos decís que los pastos también ayudaban al recorrido. Quedó como marcado eso de alguna manera en la parte alta del río Uruguay, de todo eso, es como que a los cursos de agua hay como una señal de corrientes migratorias, de los caminos que sería donde era el pasto más verde, todo claro, eso. Hay un tipo de pasto. Más distinto el pasto, viste, que los animales van comiendo también, puede ser. Hay un tipo de pasto que es así, yo no me acuerdo ahora de el nombre, pero sí. Eso es más o menos lo que nosotros tenemos de conocimiento. Una persona que tenga más conocimiento, con más profundidad, le va a poder hasta decir el nombre de la vegetación esa, ¿no? Pero era muy característico. Qué bárbaro. Muy bueno, así que esta es la famosa. Increíble. Acá se alcanza a ver, en la cámara se ve mejor, hay como un dibujo, como de un... ¿Se nota? Y eso, claro, eso es lo que les permitía ir y volver, Claro. porque según la historia que contaba mi papá, habían salido del Alto Perú perseguidos por por todo lo que fue la colonización en Perú, que fue sangrienta, terrible, se escaparon, y según contaba mi papá, habían venido para buscar tierras donde poder traer la tribu. Así que él vino acá y volvió a Perú, trajo su tribu y se instaló, trajo su gente. Eso es lo que decía mi papá. Voy a ver qué me dice a Bella mañana. Pero eso era lo que me contaba mi papá cuando yo era chica. En sus cuchillas dormidas flota un pedazo de gloria. El indio Coya y su historia quedó en las piedras prendidas. Ella que fue la guarida de aquel morador primero, guarda con íntimo esmero la memoria de aquel hombre, y el arroyo cuyo nombre recuerda a su compañero. La poesía gauchesca del Río de la Plata no la crearon los gauchos no sabían escribir, fue gente de ciudad enamorada de esa forma de decir que recogió vivencias, y ahí aparecen palabras en el lenguaje gauchesco más antiguo, pilcha, cancha, mucho, chancho, que no es guaraní, no es charrúa. Entonces había una raíz que venía de otro lado, ¿no? Está la leyenda de un curador, de un mano santa andino en el siglo XVIII. Ahí directamente una mujer muy veterana, Diamantina Duarte se llamaba, y habíamos quedado en eso, y además había un hombre, dice un señor, dice, raro, dice, usted puede creer, vieja, imagínate, hace 20 años, en la época de mi mamá, hombre, bien hombre, pero de sandalias. Claro, en el campo uruguayo o usas alpargata o andas de pata en el suelo, y bien hombre, carretilludo, bajito, con un poncho de colores, y mascaba unos suyos que no eran de acá. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Primero, para ubicarlos de que el tema de Pascual de Chena resulta que no era tan excepcional como alguna gente creía. El tránsito de andinos hacia el Río de la Plata fue mucho más común y se acentuó después, en la época de la colonia, cuando la Casa de la Moneda de Charcas, todas las mulas eran compradas en Mendoza. Entonces ahí se asentó. Pero incluso en la época precolonial venían los collas. En un cementerio, que ustedes si quieren pueden volver en Nueva Helvecia, colonia valdense, que queda bastante cerca, resulta que murió, ¿cuándo murió el colla de Nueva Helvecia, Isabel?
Nosotros fotografiamos la tumba. Y algo puede ser. Sí, comienzo del siglo XX. Y el cura, todavía los cementerios eran de la iglesia, después el gobierno uruguayo nacionalizó todo, ¿no? Y ya no hay cruces en los cementerios. Digo, hay cruces en la tumba particular, pero los cementerios no tienen cruces arriba. La masonería sacó todo si tú vas al mausoleo de Artigas no vas a ver un crucifijo, porque la masonería desterró todo lo que era cristiano. Bueno, pero conclusión, este hombre muere y el cura se niega a darle cristiana sepultura porque era hereje. Entonces lo entierran los protestantes en el cementerio evangélico de Nueva Helvecia. Van los chamanes, hacen un ritual y un molle andino, las semillas rompe el sepulcro y nace un árbol andino en plena... Vale la pena verlo. Vamos a ir. Sí, bueno, sí. Eso es el cementerio evangélico de Nueva Helvecia, que hay que desviarse de la ruta 1. Y ahí llegamos a la historia de Pascual de Echena. Pascual de Echena está en las crónicas de historia como un personaje totalmente secundario. Pero había una cosa la primera cosa que a mí me llamó la atención. Cuando nace Montevideo, uno de los fundadores es un español que es el abuelo de Artigas. Y el abuelo de Artigas fue el que garantizó que los charrúas nunca atacaran Montevideo. Ahora, a mí lo que me llamaba la atención era que siempre iba a ver a los charrúas, iba a buscar a Pascual de Echena. Entonces yo decía, ¿qué vínculo hay entre andinos y charrúas para que el garante de la paz sea un colla? Pascual de Echena jugó un papel muchísimo más importante que el que lo reconoce la historia. Fue un hombre, un mediador entre los charrúas y los españoles y logró acuerdos muy ventajosos para los charrúas en tiempos en donde los españoles se deben estar muy enojados porque habían traído las vacas y los charrúas, como dice Atahualpa, me paga un asado desde nadie y de todo. Entonces, y llegaron a acuerdos muy importantes. Participaron también los jesuitas que venían a buscar vacas desde Paraguay y todo eso lo organizó Pascual de Echena. Por lo menos podemos asegurar que fue el intérprete. Pero el problema de la presencia andina en la identidad nuestra es fortísimo. A fines de siglo y a principios del año 1900 se impone de alguna manera el médico, que es un controlador de todo, porque desde que controla la sexualidad de la mujer y también le aconseja y es como un informante científico, además con título, muy diferente a los chamanes que sabían sí sanar sin cosas químicas, entonces sin remedios, ¿no? Y entonces se da una puja bien interesante en la cual hay un decreto que logra la Asociación Médica del Uruguay y piden al gobierno y los expulsa a los, el decreto dice cuenteros, y entonces se expulsa una cantidad de gente que recorría nuestra campaña sanando o que vivía en la campaña. Eso es muy interesante, porque entonces puede ser, y es interesante porque coincide el decreto de la expulsión de los curanderos con la salida de los chenas para Eso decía Rosario. mi papá, y que ahí en los orígenes de Montevideo, me decía, dice que allí es donde está nuestro origen. Porque nosotros somos de los pueblos originarios, mijita. No se lo olviden nunca. Claro. Estamos compartiendo esta mañana de Visión Urbana. Bueno, tenemos invitados en esta mañana, por allí alguien que ya es de la casa, Hugo Pérez, Hugo realmente Pérez, como le dice nuestro compañero Leandro Pons. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día, Virginia. Y bueno, la idea hoy es que invitamos a Elena Chena, que viene de Argentina. La vamos a dejar a ella que te cuente un poquito cómo es toda la historia de ella. Y bueno, eso fue lo que me trajo a venir aquí a Pascual Chena y encontrarme no solo con gente maravillosa, sino encontrarme con estas raíces tan importantes para mí,
que, bueno, aparentemente o casi seguro, soy la tataranieta de Pascual Llena. Nosotros andamos en un en un motorhome que es de mi compañero, que realmente me ha acompañado en toda esta travesía hacia mi origen. Jorge, que está por ahí y que además está documentando todo esto. Está documentando todo esto porque justamente él es documentalista. Bueno, tendría que explicarlo él, pero es documentalista y su trabajo es justamente hacer documentales, pequeños talleres donde la gente del mismo lugar pueda documentar su propia historia. La riqueza que tienen los pueblos, las ciudades chicas, los barrios, es muy rica porque se van generando mitos, leyendas. Hoy me ocurrió algo que me pareció muy hermoso, ¿no? Un vecino de frente de donde tenemos el motorhome, al frente de la plaza, me dice, ¿no será que el cóndor fue el que lo guió, que el cóndor fue el que lo siguió? ¿Cómo hizo para venir Pascual Llena desde Arica, desde el Alto Perú hasta acá? Y yo me sonreí y me dice, no, porque yo cuando vivía de aquel lado le daba de comer a un águila y el águila venía todos los días y me seguía y andaba conmigo. Se van recreando mitos, se van construyendo leyendas, pero sobre las bases de una realidad. No sé si Jorge, como está en este momento grabando, no sé si puede hablar un poquito acerca de lo que es este trabajo que está realizando, documentando este viaje. Bueno, sí, cómo no. Gracias por rescatar la historia de Elena, que creo que para ella es reencontrar su origen, pero también para este lugar es reconfirmar una historia que por ahí muchos todavía no han asumido y hacerla conocer, porque son también los orígenes de la ciudad. Así que esto es todo un reencuentro de identidades. Es una historia muy rica que tenemos y bueno, y está acá abajo de estas piedras que nos dejaron los indígenas. Gracias por todo. Hugo. Gracias, Elena. Un gusto. No, muchísimas gracias a ustedes. El libro de los orígenes de Montevideo, podés creer, del año 1933 está editado. ¿Y sabés qué es lo que te iba a comentar? Que dice que Rosario fue el primer pueblo de Uruguay, está en el libro. Está en el libro. Rosario es el primer pueblo del Uruguay. En ese no libro, era ciudad, era pueblo. Ahora voy a fotocopiar. Sí. En realidad no se consigue por ningún lado. Yo porque, a ver, es como que todos los espíritus estaban conmigo creyendo en esto, ¿no? Empezaron a creer en esto. Voy a quebrar otra que se olvida ahí. Ella empezó por 10 pesos, 20 pesos, para poder hacer la escultura que está hoy. No la hizo Pascual de Llena, la hizo Rosario. Rosario, todo. Bueno, muy bien, exactamente las 10 de la mañana, 57 minutos. Tenemos visitas por aquí. Tenemos el placer de recibir a Elena Llena y bueno, también unos viejos conocidos de la radio. Viejos por las veces que vienen, ¿no? Vamos a aclararlo. Bueno, Elena, a ver, cuéntenos un poquito cuál es el motivo de su visita. Hola, hola a toda la audiencia y fundamentalmente a toda la audiencia porque lo único que tengo son agradecimientos, es decir, un enorme agradecimiento, bueno, a Ruth, a Tatú, a toda la gente de la comisión, pero es extensivo a toda la gente del barrio, de la ciudad, que me ha recibido con los brazos abiertos, aún antes de saber que yo era una descendiente de Pascual Llena, ¿no? Lo que quiere decir es que el gran valor que yo encuentro a esta historia a la cual me reintegro, me incorporo ahora, es los valores del diálogo, los valores de buscar acuerdos, los valores de la multiculturalidad, los valores de estas banderas que
que tan fuerte han calado en esta ciudad, que han sido mis valores en estos 65 años que tengo de vida, y llegar y encontrarlos plasmados acá en esta gente es increíble. Bueno, ¿qué reflexión te deja esto, Ruth? A ver. Bueno, yo un agradecimiento enorme de que se haya, por internet, aunque yo me niego mucho a la tecnología, porque vamos a hacer en criollo, entonces me niego a la tecnología, pero frente a esto bendigo a la tecnología que encontraste algo en internet de que acá había una plaza que se llamaba Pascual de Chena. Entonces yo hace mucho tiempo que estoy luchando decir que acá Rosario del Colla es Rosario del Colla, el nombre oficial. Era Rosario Oriental cuando vinieron los inmigrantes, porque toda la correspondencia iban para Rosario de Santa Fe. Entonces empezaron a poner Rosario Oriental. Sí. Pero nuestro nombre, Rosario del Colla, es Rosario del Colla. La corona española, en agradecimiento a lo que había hecho Chena, acá en el lugar, le regala una suerte de estancia próxima al río Santa Lucía, que él, como ya era muy longevo, pero muy longevo, se va. Eso fue en el 32 y él fallece en el 36. ¿Pero dónde fallece? En la estancia aquella que le había regalado la corona de España. Por eso yo pregunto, y al que sepa algo, por favor, que me informe o que se lo haga saber a la Biblioteca Nacional o a quien corresponda, si la playa Pascual, próxima a Montevideo, en el departamento de San José, es debido al nombre de Pascual de Chena, porque él muere ahí, en esa suerte de estancia que le regaló la corona española. En eso ando. Hugo, ¿qué significa para ti, que estás siempre trabajando ahí firme en la comisión de Pascual de Chena, precisamente, esta visita? Bueno, como te contaba, siempre hay un principio y siempre hay una historia atrás, y siempre cuando podemos difundir, esto no es una historia del barrio, es una historia a nivel nacional. Aprendimos que así lo sentimos, y bueno, la llegada de esta gente, yo a veces pongo a pensar en la cama y digo, pensar que hace unos años atrás anduvimos atrás, y pusimos embajadores, fueron hasta Bolivia, Chile, fuimos a gente en Argentina rastreando a los Chena por internet, y no se podía encontrar a alguien. Lo que pasa, Elena, en vez de dormir se pone a pensar en la cama. Después no rinde el trabajo o no. No, para nada. Y yo me enteré y salí corriendo para acá. El viaje es objetivamente para esto. Y bueno, todo esto nos llevó a luego a la hora 15, le invitamos a todo el que quiera al municipio, hora 15, hora 15 que nos va a recibir el alcalde. Hora 15 nos invitó a Elena, a Pascual de Chena, al grupo Pascual de Chena, y bueno, nosotros como vecinos, a todo aquel que sea vecino, a esa hora, si se quiere arrimar al municipio, bueno, vamos a hacer un reconocimiento a la visita de Elena. ¿Este es tu lugar? Sacale una foto de su lugar, porfa. Pará. ¿Te lo compartí un minuto? Bien, ha pasado. Mucho gusto, encantado. Acabo de ver una fecha que fue muy importante, que fue el bicentenario de Rosario, Sí. 200 años de Rosario, que marcó un momento importante, entre otras cosas por obras importantes que quedaron para la ciudad, que bueno, que fueron con la excusa de los 200 años se consiguieron por vecinos que se juntaron y sobre todo gestionaron saneamiento, por ejemplo, y otras cosas. Y también hubieron muchas canciones, muchas cosas, y bueno, hubieron canciones que la habrán escuchado, del Indio de Arica que aquí se afincó, o sea, como que se tomó como un referente también al Colla, como un referente importante de lo que fue la creación de, digamos, lo que hoy en día era Rosario. Por lo tanto, ya
ya se empezaba a tomar en cuenta todo lo que, la historia de lo que había sido Pascual de Chena para esta región, ¿no? Entonces después se empezó a ajustar más cuando ellos empezaron a trabajarlo mucho más, pero bueno, la realidad es que hoy en día ya no es algo desconocido, ya algo que está documentado, y que hay mucha gente interesada en seguir trabajando, en seguir potenciando esa documentación. Las recreaciones que hicieron fueron excelentes, seguramente se van a poder repetir recreaciones de lo que fue la llegada inclusive de Pascual de Chena, eso estuvo muy bueno. Yo cada vez que encuentro el cónsul, lo he encontrado al cónsul de Bolivia en alguna actividad en Montevideo, y él dice, bueno, yo la verdad que quedé impresionado, porque cuando veía siempre los artistas que habían trabajado, y eran los vecinos, eran todos los vecinos que uno era Pascual de Chena, otro era el enviado de Montevideo. Y el que hizo de Pascual de Chena estuvo genial. Genial. Idéntico. Y por lo menos a la visión que uno tenía de Pascual de Chena, que no se sabe cuál era, pero se supone que podía ser. Pero yo creo que ha tenido una movida interesante, y toda la ciudad lo reconoce, y eso ha trascendido así. Estoy hace 15 días increíblemente emocionada por la gente que vive en el pueblo, porque mi papá ocupó mucho de darnos valores. Él nos hablaba siempre de la amistad, de la confianza, de la lealtad, del reconocimiento, de la libertad. Esto fue mi infancia, y intenté ser coherente con estos designios de mi papá. Bueno, estoy infinitamente agradecida a ustedes, a toda esta comunidad, porque realmente me ha recibido con inmenso afecto, que yo quiero que sepan que es absolutamente retribuido. Porque estos son los artesanos nuestros. Tenemos buenos artesanos Que trabajan también con el vidrio, con el municipio, con la bandera. Un recuerdo de nuestra ciudad, bueno, de todos los compañeros, una pequeña bandera. Arriba los blancos de los... Por favor, acá. Bueno, ¿qué le puedo decir? Qué gracias. Qué gracias. Es lo único que me da mucha paz este lugar. Falta un poco más de asado nomás. Bueno, el asado y la despedida, ya vamos a ver. Sí, va a salir, eso me... Qué lindo Rosario, Rosario del Colla, del indio de Arica que aquí se afincó. Qué lindo Rosario de Benito Erosa, que a la Villa Hermosa el nombre le dio. Y a la Villa Hermosa el nombre le dio. Esta huipala vino de Bolivia, se usó a fondo acá con mucho sentimiento, hizo muchas cosas, unir cosas que uno no se sentía o no sabía cómo hacerlo, ¿viste? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Y hacer unión de las diversidades, no importa si seas gay, no importa si seas blanco, si seas rojo, si seas negro, o sea, lo que sea, ¿me entendés? La raza que sea no interesa. Esta es la que los sabios de antes, y está usadita, y capaz que se hizo todo siempre lo mejor, se usa de la blanco para arriba, ¿viste? Siempre el blanco va arriba, ¿viste? Y la vas a ver que está gastadita, ¿viste? ¿Entendés? Está gastadita, no
terminó su ciclo conmigo, ¿viste? Y está sucia también, ¿viste? No le voy a lavar. Busca esa y busca la chacana, porque ¿qué pasa? Dos banderas estas arman la chacana. Supuestamente con dos banderas esas se arma una chacana, porque son de colores la chacana. Mirarla porque capaz que no la viste. Bueno, eso como si dos chacanas ellos usaban mucho colores. Estoy mirando en el tiempo por donde la niñez juega y te veo como antes, amigo paso de piedras, guarecido en las barrancas, que el collal pasa en las mesas, con tus verdes matorrales y tu antigua pasarela. Arriba un tren a carbón y abajo tus lavanderas, los pilares de tu puente que a las entrañas te llegan, le pintan sombra una siesta de mate amargo y de pesca. El inquieto sarandí que en la corriente se arquea le está tomando las manos a unos botijas que juegan, mientras pasa un montaraz con su carguita de leña. Paso de piedras de antaño, sin piscina y sin represa, virgen de hierro y cemento, disco plazo y te recuerda. Hoy el hombre te ha cambiado, resaltando tu belleza, y sos una mano franca que se le tiende al que llega a este pueblo laborioso, signo de amor y nobleza, a este pueblo rosarino que estudia, trabaja y sueña con un futuro de paz bajo una misma bandera, la misma que enarbolaron Erosa y Pascual de Llena, primitivos pobladores que bautizaron tus piedras, por donde vagan las sombras de tus viejas lavanderas, por donde vagan las sombras de tus viejas lavanderas, por donde vagan las sombras de tus viejas lavanderas, por donde vagan las sombras de tus viejas lavanderas.